Hola, me llamo Luis Sierra, soy médico ortopedista de la Ciudad de México y soy especialista en lesiones del deporte, cirugía de las articulaciones y artroscopía. Con este video te quiero hablar sobre el desgaste y las lesiones del cartílago de la rodilla y lo que debes saber en cuanto a su origen y la realidad sobre las opciones de tratamiento que se tienen actualmente. Te presento el cartílago. El cartílago es un tejido altamente especializado que consiste en una capa blanca muy lisa y resistente que cubre a nuestras articulaciones. Su principal función es soportar las cargas y disminuir la fricción de la articulación. Para que te des una idea de lo maravilloso que es este tejido, su coeficiente de fricción es 30 veces menor que el que se genera entre hielo contra metal. Algo bien importante del cartílago es que no tiene ni nervios ni vasos y por tanto no siente y tiene muy poca capacidad de repararse a sí mismo. Sus lesiones pueden ir desde un reblandecimiento, progresando a la formación de fisuras que pueden llegar hasta el hueso, lesiones más amplias como deshilachamiento o despulimiento franco, hasta la pérdida total de este, dejando al descubierto el hueso que está debajo. Al deterioro y pérdida progresiva e irreversible del cartílago la llamamos osteoartritis o comúnmente desgaste articular. Entre los factores de riesgo más importantes para desarrollar desgaste articular está la edad. Inicia en cualquier persona más o menos a los 30 años. A los 80 años el 80% de las personas la van a tener. Es más frecuente en mujeres, hasta 2 veces más. También hay familias que son propensas a sufrir esta enfermedad. Ya se tienen identificados algunos genes asociados a esta. Cuando muchas articulaciones se desgastan, le llamamos enfermedad articular degenerativa. También ya se ha asociado a la diabetes, al colesterol alto y, más interesante aún, al porcentaje de grasa en el cuerpo como factores de riesgo para padecer osteoartritis. Otra causa de desgaste es la pobre fuerza muscular. Se ha demostrado que la falta de fuerza y control muscular hacen que las articulaciones sean propensas a sufrir lesiones menores y mayores, que a su vez predisponen al desgaste. Por otro lado, el fortalecer el músculo cuádriceps y otros músculos con ejercicios que no sobrecarguen la rodilla se ha asociado a una mejoría en el dolor y la función. Uno de los factores que más influyen en el desgaste es la sobrecarga. Imagínate a tu rodilla como una llanta de un coche y al dibujo de la llanta como al cartílago. Nacemos con el dibujo nuevecito y a lo largo de la vida lo vamos rodando, sometiendo a fricción y desgastándola. Al igual que la llanta del coche, muchos factores pueden hacer que una articulación se desgaste antes de lo esperado, como una mala alineación, como en estos casos. Cuando existe un problema de mala alineación, la carga se concentra más en una zona de la articulación, predisponiéndola al desgaste, como puedes ver en este caso, entre la tibia y el fémur, del lado de adentro, donde prácticamente se ha perdido el espacio. También la patela o rótula puede desgastarse si no está bien alineada. En este modelo te estoy mostrando cómo la patela debe deslizarse sobre un surco o tróclea de manera balanceada. Cuando ésta no lo hace, como en el caso que ves abajo, la patela apoya disparejo, aumentando su presión y generando fricción de manera anormal en ciertas zonas, lo cual puede llevar al desgaste de su cartílago. Si tomamos una placa de rayos X en esta dirección, con las piernas discretamente dobladas, obtenemos radiografías a las que les llamamos axiales, donde podemos evaluar los problemas de alineación de la rótula o patela. Aquí puedes ver una proyección normal con una patela bien alineada y aquí una claramente anormal con una patela mal alineada, inclinada, lateralizada y causando demasiada presión y fricción de un lado que llevó a esta rodilla al desgaste. La actividad excesiva puede sobrecargar nuestras articulaciones. Piensa por ejemplo en los deportes que implican carrera y saltos repetidos. Cuando corremos, el impacto que se genera en nuestras articulaciones puede ir de 1.5 hasta 5 veces lo que pesamos en cada paso. Una carrera de 5 kilómetros puede implicar una absorción total de fuerza de más de 600 toneladas. En el caso de la articulación de la patela con el fémur, las actividades que incluyen doblar las rodillas con carga, como las sentadillas, desplantes, press de pierna o escaladora, pueden sobrecargar esta articulación, en especial si está mal alineada. Probablemente uno de los factores que son más importantes para el desarrollo de la osteoartritis es la obesidad.
Otro factor importante es el antecedente de lesiones. Este paciente tiene inestabilidad por la ausencia del ligamento cruzado anterior. Este ligamento es indispensable para dar estabilidad rotacional a la rodilla. Cuando no está porque se rompió, la rodilla tiene un juego excesivo que aumenta la fricción y puede romper los meniscos. Los meniscos son los amortiguadores de la rodilla. Funcionan como una hamaca que absorbe y disipa la carga. Cuando un menisco se rompe, pierde esta función. Una pérdida de tan solo 30% del menisco puede aumentar la presión hasta 3 veces en la rodilla. Las enfermedades por depósito de cristales como la gota pueden producir un proceso inflamatorio grave que termine por desgastar la rodilla. En las enfermedades reumáticas, nuestras defensas atacan a nuestras mismas articulaciones, culminando también en un desgaste importante. Los pacientes con problemas de coagulación como la hemofilia presentan sangrados dentro de la rodilla que también terminan por lesionarla. Finalmente, cuando un paciente tiene problemas de sensibilidad, como en la diabetes avanzada o en algunas enfermedades neurológicas, se pierde también la habilidad para proteger la articulación de lesiones menores, que a la larga producen desgaste también. El diagnóstico de desgaste empieza con el interrogatorio y la exploración física. La crepitación, la alineación, los puntos dolorosos, los datos de lesiones nos orientan muy bien hacia dónde está el problema. Las radiografías con proyecciones especiales son herramientas excelentes para evaluar alineación, medir el espacio articular y buscar datos de desgaste. El problema es que en estos estudios no podemos valorar el estado del cartílago. Para esto es más acertada la imagen por resonancia magnética. Un estudio simple puede darnos idea del estado del cartílago. Un recurso muy valioso que tenemos a la mano es el mapeo en T2 con Cartigram, que es un software especial que en una escala de color y una escala numérica puede medir el grado de degeneración del cartílago. A mayor degeneración encontramos tonos verdes y azules. El cartílago normal debe ser entre rojo y amarillo, y esto lo podemos medir. Finalmente me gustaría decirte cómo tratamos los síntomas relacionados con las lesiones del cartílago. Lo primero que tengo que decirte es que a pesar de todos los avances tecnológicos, hasta ahora no hemos podido regenerar el cartílago perdido. Nuestras células están programadas para envejecer y morir, y no hemos podido afectar ese curso inevitable. En desgaste articular aún es vigente la frase cartílago perdido es igual a cartílago no recuperado. Tenemos estrategias que no reparan el cartílago, estrategias que sí reparan el cartílago y estrategias que sustituyen el cartílago. Voy a empezar con las estrategias que no reparan el cartílago, sino atacan únicamente a los síntomas. La primera estrategia y la más importante es mantener al paciente en un peso óptimo. Esta es la medida con la evidencia significativa más contundente para disminuir los síntomas de dolor y limitación de la función. La modificación de las actividades es importante para limitar la sobrecarga, evitar estar mucho tiempo de pie, subir o bajar demasiadas escaleras o estar mucho tiempo sentado en posiciones forzadas es algo que tenemos que evitar. El usar auxiliares de la marcha como un bastón ayuda a descargar la articulación dolorosa. El ejercicio aeróbico de bajo impacto como caminar, aeróbicos de bajo impacto, bicicleta estática sin resistencia, natación, etc., ayudan a mantener músculos fuertes y sanos y articulaciones funcionales. La tina de hidromasaje y las compresas controlan muy bien la inflamación. La electroterapia puede disminuir el dolor, eliminar contracturas musculares o fortalecer los músculos por estimulación eléctrica. El ultrasonido o láser son formas de calor profundo muy efectivos para desinflamar zonas específicas o puntos gatillo de las articulaciones. El fortalecimiento muscular mediante ejercicios a los que les llamamos isométricos, en los que la articulación no se mueve, son efectivos para ganar tono muscular sin lastimar la rodilla. Así como estos, hay muchas modalidades de fisioterapia que mejoran el dolor y la inflamación local. La tecnología para analizar la forma de apoyar al caminar o correr ha mejorado en forma impresionante. Con esta tecnología, a la que le llamamos baropodometría, ya se pueden fabricar plantillas especiales, hechas a la medida de la persona, que pueden disminuir las zonas de presión, absorber el impacto y mejorar la carga en las rodillas. Cuando las rodillas están mal alineadas, una alternativa para enderezarlas es usar una rodillera de descarga.
Son rodilleras que tienen un sistema mecánico especial que produce presión en 3 puntos, permitiendo al mismo tiempo corregir la deformidad, abriendo el compartimento que tiene mucha carga y sin comprometer la movilidad de la rodilla. Las articulaciones están envueltas en un globo que produce un líquido, como la clara de huevo, que se llama líquido sinovial. En el desgaste, ese líquido se vuelve menos viscoso. Existen productos precargados en jeringas como esta, que contienen compuestos similares al líquido sinovial, como el ácido hialurónico, por ejemplo, que funciona como desinflamatorio dentro de la articulación y teóricamente mejora la viscosidad del líquido sinovial, además de estimular que el cuerpo produzca este ácido hialurónico por sí solo. Se colocan de 1 hasta 5 inyecciones dentro de la articulación, dependiendo de la marca, cuyo efecto de mejoría de dolor puede durar por algunos meses. El tratamiento con medicamentos es importante. Podemos usar desinflamatorios tomados, inyectados o tópicos. Otros analgésicos que no son desinflamatorios, desde ligeros como el paracetamol hasta más fuertes como el tramadol, que es de la familia de los opioides, pueden funcionar también. Aunque es más raro, podemos echar mano también de los llamados neuromoduladores, que nos ayudan a alterar en cierta forma la percepción dolorosa en las neuronas. También existen en el mercado muchos productos a los que les llamamos condroprotectores. Salvo la diacereína, que su modo de acción es inhibir una sustancia inflamatoria, el resto se componen de algunos elementos del cartílago. En teoría, si los tomamos podemos retrasar la progresión del desgaste y los efectos secundarios que producen son mínimos o nulos. Su administración se ha asociado a disminución de dolor y rigidez después de algunos meses de tomarlas. Pero por otro lado, no está muy claro el cómo llegan a la articulación, cómo se filtran al líquido sinovial y si realmente las células del cartílago los incorporan a este. La inyección de plasma rico en plaquetas se ha popularizado mucho. Se refiere a la aplicación de un elemento de la sangre que son las plaquetas, las cuales pueden liberar muchos factores de crecimiento que funcionan como señales para que las células funcionen adecuadamente. La realidad es que no sabemos ni cuántos factores de crecimiento estamos metiendo a la articulación, ni cuánto duran ahí, pero se ha demostrado que en menos de una hora se pierden por completo. Yo creo que los procesos celulares son mucho más complejos como para solo meterles un bombardeo de señales por todos lados sin orden ni objetivo. También su relación costo contra beneficio deja mucho la duda si debemos infiltrarlos en forma aislada y a ciegas. Su efecto real es una mejoría transitoria del dolor solamente. Las células madre son células inmaduras que se encuentran en alguno de los tejidos de nuestro cuerpo. Estas no tienen ninguna especialización, pero al ponerlas en un ambiente adecuado y con los estímulos precisos, pueden convertirse en células especializadas y multiplicarse rápida y continuamente. Hay gente que las está inyectando dentro de la articulación. Creo que todavía su uso para tratar el desgaste es delicado por varias razones. Su costo es muy alto. Aún no hay evidencia suficiente de su efectividad en una inyección ciega dentro de la articulación. Se ha demostrado que las células inyectadas, para empezar, no se adhieren solitas a las lesiones del cartílago, y más aún, como se inyectan en un espacio donde hay muchos grupos celulares, sin las señales adecuadas, es mucho más probable que se conviertan en células como hueso o cicatriz y no en cartílago. En resumen, los riesgos que implica su aplicación todavía sobrepasan el posible beneficio. Hay líneas de investigación en las que se está cultivando estas células y diferenciándolas en el grupo celular deseado, lo cual me parece más sensato como un probable abordaje a seguir a futuro. De todas maneras, en países desarrollados, la terapia con células madre para las articulaciones todavía no se ha avalado como terapia de rutina, sigue en proceso de experimentación. Los medicamentos similares a la cortisona son los desinflamatorios más potentes que conocemos. Cuando encontramos mucha inflamación, los podemos inyectar dentro de la rodilla. Se quedan ahí dentro por aproximadamente 20 a 30 días y son excelentes para controlar el dolor y la inflamación. El problema es que no podemos abusar de ellos porque pueden traer complicaciones importantes. Tenemos también opciones quirúrgicas para el tratamiento de las lesiones del cartílago y desgaste. La mayor parte de las veces recurrimos a ellas cuando el tratamiento conservador inicial ha fallado. Podemos utilizar la artroscopía para hacer una limpieza de la articulación. La artroscopía se refiere a que a través de 2 incisiones de medio centímetro en la rodilla metemos una cámara de video.
y los instrumentos para hacer el procedimiento. Así podemos ver directa y dinámicamente la articulación, tocar el cartílago y encontrar qué tan lastimado o inestable está, y evaluar cómo se deslizan las superficies articulares. También podemos ver la cápsula de la articulación o membrana sinovial, que muchas veces se inflama, se engrosa o puede interponerse en el viaje de los huesos y pellizcarse. Esta membrana sinovial es el elemento que más duele en la articulación, porque tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Lo que hacemos cuando la vemos aumentada de tamaño o muy inflamada es quitarla con un rasurador, encogerla mediante un dispositivo que emite calor y coagular sus vasitos para que no sangre. También regularizamos el cartílago despulido para que sus superficies no generen tanta fricción. Podemos quitar las plicas, que son repliegues de tejido que lastiman al cartílago por contacto directo y frecuentemente producen dolor. Podemos tratar las lesiones del cartílago aisladas mediante una regularización, quitándole los colgajos inestables, dejando bordes bien definidos y promoviendo con distintos métodos como las microfracturas que se cubra ese defecto. Podemos también sacar cuerpos libres que pueden ser pedazos de cartílago, de hueso o de menisco que se encuentran nadando en la articulación y produciendo síntomas mecánicos. También podemos, en caso de encontrar los meniscos rotos o degenerados, recortar los fragmentos inestables, remodelarlos para regresarles de cierta manera a su forma normal y aplicarles calor para evitar que se sigan delaminando y rompiendo en un afán de mejorar su función. En el caso de la patela, además de regularizar el cartílago, hacer liberaciones de tejidos blandos para quitarle presión y evitar que ésta esté tan apretada. Cuando la rodilla está mal alineada y se está sobrecargando y desgastando de un lado, como ves en las flechas rojas, podemos enderezarla, al igual que la llanta. El procedimiento para esto se llama osteotomía. Lo que hacemos es un corte en el hueso y meter una cuña fijándola al mismo hueso. Esto traslada las cargas al lado opuesto, igualando la presión en los dos compartimentos. Las estrategias de tratamiento que sí reparan el cartílago son quirúrgicas y básicamente las podemos dividir en microfracturas, traslados osteocondrales e implante de condrocitos. Estas estrategias no se usan en desgaste, sino en lesiones aisladas del cartílago. La diferencia es que son relativamente pequeñas, están aisladas y bien delimitadas y el cartílago que está alrededor de ellas es totalmente normal. Microfracturas, como te comenté, se refiere a perforar el hueso donde no hay cartílago en varios puntos con el objetivo de generar un sangrado en esa zona, que al igual que cualquier costra, va a producir una cicatriz a la que le llamamos fibrocartílago que cubre el defecto y se moldea la forma de las superficies en que se articula. Como tapa el hueso, quita el dolor. Su desventaja es que es mecánicamente inferior y se puede perder con el tiempo. Traslado osteocondral se refiere a pasar cartílago sano de un sitio donador al sitio donde tengo la lesión del cartílago o sitio receptor. Obtenemos un cilindro de cartílago con hueso y hacemos una perforación en la lesión para insertar ese cilindro en el sitio deseado. El sitio donador debe ser una región del cartílago que no participe en la carga. De esa forma puedo poner cartílago sano donde no lo había. En esta técnica se encuentra una posición perpendicular al defecto del cartílago. Aquí estoy tomando un cilindro de la zona que no es de carga con dispositivos especiales. Se perfora un túnel en la lesión del cartílago problema y después se transfiere ese cilindro hacia la lesión. El hueso se integra y el cartílago normal cubre el defecto. Su desventaja es que es técnicamente difícil, los cilindros donadores no pueden ser demasiados y es difícil replicar la curvatura de la superficie articular. En México, al igual que en varios países del mundo, estamos experimentando con técnicas para hacer implante de cartílago del mismo paciente. El método es complicado para explicarlo a detalle, pero en pocas palabras consiste en tomar células de cartílago de la misma rodilla del paciente en una primera cirugía para cultivarlos, aumentar su población y sembrarlo en andamios especiales, que después son implantados de vuelta al paciente en la lesión de cartílago en una segunda cirugía. En general, estos métodos han demostrado ser mejores y más duraderos que las microfracturas, aunque falta todavía tener más tiempo de seguimiento en nuestros pacientes para ver cómo se van a comportar en el futuro. Finalmente tenemos las estrategias que sustituyen al cartílago, que es cambiar la llanta por una nueva.
A esto se le llama prótesis de rodilla y pueden ser unicompartimentales o que sustituyen a un solo compartimiento o tricompartimentales o totales que sustituyen a toda la rodilla. El resultado de este procedimiento es bastante bueno, quita el dolor y da una movilidad suficiente para hacer las actividades de la vida diaria. Su desventaja es que no duran para siempre. También se desgastan y cuando esto pasa, pues hay que cambiarlas. Por eso se prefiere no utilizar en jóvenes, a menos que no haya otro camino. En resumen, lo que puedo decirte es, el tratamiento del desgaste y las lesiones del cartílago es complejo. Hay muchas posibilidades, pero ninguna solución. No hemos podido ni podremos resolver en mucho tiempo este problema, porque es un envejecimiento de las articulaciones. Escoger la mejor opción es difícil y para eso necesitas la asesoría de un médico que se dedique a esto y que no te dé falsas expectativas. Estoy seguro de que este resumen te va a ayudar a tomar la mejor decisión si es que te encuentras con este problema. Para más información de este u otros temas, visita mi portal ortopediadeportiva.com.mx. Gracias por tomarte este tiempo para empezar a mejorar tu calidad de vida. Gracias por dejarme ayudarte.